Para iniciar, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Lorenzo Salomón Cárdenas, soy psicólogo, maestro de metodología, introducción a la metodología cualitativa, y actualmente soy coordinador de un comedor para migrantes. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que vimos el día de ayer. Permítanme poner la presentación. El día de ayer vimos algunas estrategias para elaborar un cuestionario. Ahorita vamos a dar un pequeño repaso a todo lo que fue la sesión del día de ayer. Vimos cómo utilizar una plataforma web, que en este caso es la de Google, formularios de Google o de Microsoft. Vimos cómo hacer una pequeña preparación de los documentos, cómo importar ya todas nuestras respuestas que hayamos obtenido al software Atlas TI 9, que recalco también es el mismo procedimiento para la versión 8. Hicimos un pequeño análisis exploratorio. Esto fue la nube de palabras que vimos. Este es un pequeño acercamiento al total de las respuestas, qué temas son más evocados o son evocados más frecuentemente. El día de hoy continuaremos con el análisis exploratorio, ya indagando más a detalle en nuestras respuestas. Esto quiere decir que vamos a ver la parte de segmentación, que en el software lo maneja como citas. Son estos pequeños subrayados que vamos haciendo con la información, o sea, los elementos más importantes o más relevantes. Vamos a ver el proceso de codificación. Esto es una especie de etiquetado que damos a los segmentos de información. Vamos a ver cómo organizar la información, crear categorías, y vamos a concluir con la exportación de resultados. En la exportación de resultados ya absolutamente ya todo lo que yo haya hecho como un análisis inicial, puedo estarlo exportando fuera del programa para incorporarlo ya a nuestros documentos de resultados. Para dar un pequeño repaso del día de ayer, vimos una pequeña plantilla, es una plantilla bastante general, de cómo partir de nuestra pregunta de investigación, detectar qué temas estamos abordando o qué temas nos interesa responder dentro de esta pregunta de investigación, que sería en sí una pregunta teórica con un lenguaje técnico. Estaremos viendo los puntos a tratar. Esto quiere decir vamos a ir de lo general o teórico a algo ya más específico. Esto quiere decir que vamos a ir creando una serie de preguntas o ítems que nos ayudarán a responder nuestra pregunta de investigación. Y al final agregamos una pequeña descripción, o sea, por qué estamos utilizando esa pregunta, para qué nos puede servir. Generalmente es para ver qué puntos voy a estar abordando, a qué temas se refieren dentro de nuestra pregunta de investigación. Vimos dos plataformas que son bastante sencillas para su manejo. La recomendación que les hice el día de ayer es primero hacer un borrador en Word, o sea, ver primero qué preguntas podemos o no son útiles para empezar a hacer este pequeño refinado, el excluir algunas preguntas, el estructurarlas mejor, el tratar de que estén en un lenguaje bastante comprensible. Y como esas preguntas ya las podemos estar trasladando a un formulario de, ya sea de la plataforma de Google o de Microsoft.
Vimos como algunas estrategias de enviar, algunos elementos mínimos de la estructura de lo que es el cuestionario online. Esto quiere decir, para darle una estructura que sea tanto visualmente atractiva como fácil de responder. Esto es iniciar con un texto introductorio, con una presentación, con unas pequeñas introducciones, con una invitación. Esto a manera de motivar la participación. Vimos qué elementos sociodemográficos podemos agregar. Esto para poder dar una pequeña descripción o una descripción global de todos nuestros participantes. Vimos cómo agregar lo que son las preguntas, ya en sí, qué preguntas nos interesan, sean respondidas. Y al final, pues, agregar un mensaje de agradecimiento y siempre recalcar el aviso de privacidad. El aviso de privacidad estaría tratando básicamente lo que es el tratamiento de los datos. Que siempre hay que recalcar que todas las respuestas van a tener un carácter de anonimato. O sea, todos nuestros participantes van a mantener su anonimato y que esta información tratada va a tener, claro, algún fin, ya sea para nuestros proyectos de investigación, para generar algún proyecto o programa de intervención, para incidir en alguna política pública. Esto ya depende bastante de las metas de su proyecto de investigación. Vimos cómo agregar que esto es como el gancho o la forma en que atrapamos la atención de nuestros participantes. Este es un pequeño ejemplo de un cuestionario que me topé por internet, de estos que envían en los grupos de Facebook, que muchas veces cuelgan los estudiantes queriendo aproximarse a cierto fenómeno. Entonces, la invitación que ellos hacen, siempre ponen lo que es el título, una pequeña presentación, por ejemplo, de dónde vienen, la invitación en sí, siempre señalan que es una encuesta breve, la utilidad que esto va a tener, que en este caso sería por cuestiones académicas, una pequeña descripción del proyecto o el propósito mismo de la investigación, y a manera de instructivos es una pequeña frase u oración donde pues se le invita otra vez a participar, se le señala que el, esto va a mantener el anonimato, que es fácil de responder, que es un cuestionario breve y sobre todo que no le va a tomar mucho tiempo a la persona. Esto quiere decir que además de que podemos conocer su punto de vista respecto a algún fenómeno, su opinión respecto a algún fenómeno u experiencias, también el instrumento va a ser algo breve. Esto quiere decir que va a ser bastante conciso sobre lo que vamos a estar tratando. Vimos también que una vez que ya hayamos aplicado nuestro cuestionario, las mismas plataformas nos arrojan un archivo de Excel, un pequeño vaciado, donde nosotros podemos agregar algunos prefijos para ubicar y organizar la información. Si se complica o si se nos pasa agregar estos prefijos que podemos, por ejemplo, darle nombre a cada caso, el agruparlos, ya sea por género, por lugar de origen o alguna otra variable. Esto podría ser también por edad, nivel educativo, ya esto depende de ustedes. Cómo el programa nos puede organizar automáticamente todos nuestros casos. Es decir, todas las respuestas que nos dieron todos nuestros participantes. Si no agregamos ninguno de estos símbolos o prefijos, no se asusten. Lo que va a pasar es que el título de la pregunta se va a convertir en un código.
Ahora bien, daremos otro pequeño repaso de cómo incorporar ya la información al software Atlas TI, partiendo desde la creación del proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el software Atlas TI. En este caso estoy utilizando la versión 9. Para la versión 8 el menú es similar. Nos va a desplegar este pequeño menú introductorio donde nos va a decir qué proyectos tenemos. Podemos crear un proyecto, importar. En este caso, para la versión 9 viene una sección de noticias y una pequeña sección de tutoriales. Para iniciar, vamos a iniciar desde un proyecto desde cero. Le damos en crear proyecto. Repito, vamos a dar en crear proyecto. Vamos a agregar un título a nuestro proyecto. Ahí está. Vamos a agregar siempre a nuestros proyectos una pequeña descripción. Esto quiere decir, vamos a agregar de qué trata, un pequeño resumen. De preferencia, podemos detallar nuestros objetivos y le damos crear. Una vez creado nuestro proyecto, nos va a, a visualizar lo que es nuestro espacio de trabajo, el espacio principal de trabajo, donde tenemos lo que son los menús del software, todas las opciones, nuestro explorador de proyecto. Esto quiere decir que podemos consultar en cualquier momento cuántos documentos tenemos, cuántos códigos, las redes, los grupos, absolutamente todo lo que nosotros agreguemos al proyecto lo podemos consultar en cualquier momento. Vamos a ver en lo que es el menú de inicio, podemos agregar documentos complementarios y en la opción de importar, exportar, aquí podemos nosotros ya agregar nuestra encuesta. Es diferente el agregar un documento, o sea, un documento en Word, un PDF, una imagen o algún video, a agregar una encuesta. La ventaja de agregarlo como encuesta, lo que son nuestros cuestionarios online, es que cada caso o cada persona que respondió nos los va a separar. Entonces le damos en importar encuesta. Buscamos la ubicación de nuestro archivo. Y le damos a abrir. Aquí ya nos está diciendo que está convirtiendo cada caso en un archivo separado. Una vez que hayamos agregado ya nuestra encuesta, aquí podemos ver que tenemos en documentos 31 documentos. Ya nos hizo una pequeña codificación y esto lo podemos consultar en el menú inicio en la barra de administradores. Repito, menú inicio, y aquí nos va a desplegar todos los administradores de todos los elementos que tengamos en el proyecto. Vamos a empezar a ver lo que son nuestros documentos. Si se fijan, a diferencia del día de ayer, que el día de ayer ya agregamos estos prefijos, estos símbolos, y nos había organizado en nuestros documentos de acuerdo a cierta variable,
En este caso, yo no agregué ningún prefijo y el programa automáticamente me está nombrando cada caso, pero ya no me lo está agrupando. Solamente me hace una agrupación de lo que son los documentos importados de encuesta. Aquí todas las respuestas que hayamos tenido en nuestro cuestionario online nos lo va a separar por respondiente, por informante, por persona que haya respondido. Si vamos al menú inicio y administrador de códigos, podemos visualizar que todos los encabezados, esto quiere decir todas las preguntas, nos las transformó en un código. En este caso, la pregunta género me la transformó en el código género, y al darle doble clic nos va a desplegar una ventana donde podemos consultar todas las respuestas. Nos va a decir la respuesta, en este caso es masculino, y el nombre del caso o el nombre del archivo. Aquí podemos consultar absolutamente ya todas nuestras preguntas. Y disculpen. Una por una. Esto quiere decir que la respuesta 1, que corresponde a la pregunta 1, el programa automáticamente me va a codificar todas esas respuestas con el titular o con el título de la pregunta. Repito el paso, doble clic y puedo consultar absolutamente todas las respuestas. Esta opción, ¿de qué nos puede servir? Podemos visualizar pregunta por pregunta, o sea, podemos revisar pregunta por pregunta y empezar a ver qué respuestas están en esa pregunta. En este caso, la primera respuesta es viajero, la segunda respuesta del caso 2, o perdón, la primera respuesta del caso 2 es vulnerable, ser humano. Entonces, aquí lo que podemos hacer de un inicio, como lo vimos el día de ayer, podemos generar una pequeña nube de palabras. Podemos acercarnos a todo el total del discurso de una pregunta y ver qué palabras son más frecuentes. En todo momento yo al darle doble clic sobre tanto al código como a alguno de las palabras aquí en la nube, yo puedo consultar el contexto en que fue dicho. Tanto el contexto como el documento donde aparece. Si nos interesa hacer o aproximarnos un poco a lo que es la minería de datos, en lugar de generar una nube de palabras, podemos generar una lista de frecuencias. Es el mismo procedimiento, yo escojo el código o puedo escoger el documento y ver la frecuencia de palabras dentro de ese documento o dentro del código mismo. Le damos en lista de palabras, que esta sería lo que es la frecuencia de palabras, y aquí nos va a aparecer la palabra, el largo de palabra y la frecuencia en la que aparece. Tanto en la nube de palabras como en la lista de frecuencias yo puedo estar excluyendo y hacer una pequeña limpia en dado caso que yo quiera graficar
por así decirlo, a mí me interesan solamente cuáles fueron las más frecuentes. Le doy clic en frecuencia. Aquí me dice que pobreza tiene una frecuencia de 6. Me aparece un conector que es D. Simplemente le doy clic derecho y lo agrego a la lista de exclusión. Ya se desaparece. Y esto mismo yo lo puedo exportar a una plantilla de Excel, el cual me va a exportar tal cual aparece esta tabla y yo la puedo graficar. Entonces sí, puedo tener un primer aproximación a los resultados, que quizás el término palabra, necesidad y movilidad, puedo agarrar, digamos, las primeras 5 o las primeras 10 y puedo decir, bueno, dentro de todo el discurso de los que me dieron en cierta pregunta, el elemento más frecuente o la palabra más frecuente o la palabra que fue más evocada, el término, pues a mi pregunta 1 es pobreza, necesidad, movilidad y persona, América y antepasados, por así decirlo. Cuando yo lo doy a exportar a Excel, lo puedo exportar a una plantilla de Excel, tal cual aparece aquí la visualización, me va a aparecer en la plantilla de Excel y yo puedo ya graficar, generar alguna gráfica con estas palabras. Esto sería como una pequeña aproximación a lo que son mis datos. Ahora bien, vamos a ver lo que es otra aproximación, ya para empezar el proceso de segmentación y codificación, pero documento por documento. Para ello, busco cualquiera de los documentos que yo quiera empezar a analizar. Simplemente le doy doble clic, abro el documento. Espero un momento a que se abra el documento. Si se fijan, dentro del mismo documento me aparecen el título de la pregunta. En este caso era un cuestionario de libre asociación. Me aparece el título de la pregunta como si fuera un código. Yo aquí ya puedo empezar a codificar desde lo que son mis documentos o mi información, los datos que yo he obtenido, y puedo irle agregando estas pequeñas etiquetas o estas etiquetas para empezar a generar mis resultados. En este caso, en la primera respuesta me está diciendo que es vulnerable. O sea, ¿qué asocian en sí el cuestionario? Tiene que ver, es un cuestionario de libre asociación a cuáles son las primeras 4 palabras que se le vienen a la mente a la persona cuando escuchan la palabra migrante. Entonces, la segunda persona que me respondió, en el caso 2, me está diciendo que la primera palabra que se le viene a la mente cuando escucha la palabra migrante es vulnerable. Para empezar a codificar, yo simplemente subrayo, como si fuera a subrayar un Word, selecciono, puedo dar clic derecho y le doy la opción asignar códigos. En este caso es una sola palabra y puedo decir, bueno, aquí es vulnerable, lo voy a codificar como vulnerable o vulnerabilidad. Y de esta misma manera yo puedo empezar a trabajar el resto de mis datos o el resto del discurso. En este caso, por ser un cuestionario de libre asociación, la primera evocación que me da la persona, que es vulnerable, y la explicación, que ya sería una pregunta posterior,
yo aquí estoy preguntando a qué se refiere o por qué pensó la persona cuando dijo vulnerable. Entonces la persona asoció la palabra migrante con lo que es la vulnerabilidad y a su vez explica por qué pensó en vulnerabilidad. Entonces yo puedo codificar esta siguiente respuesta también como vulnerabilidad. Le doy clic derecho, asignar código y busco vulnerabilidad. Simplemente selecciono, le doy en la casilla de más, con la opción de más. Si se logra apreciar, ya se ve vinculado el código con la respuesta o con la cita, con el segmento que yo agregué. Pero además, en el mismo discurso me está mencionando algunos otros temas que tienen que ver con vulnerabilidad. En este caso sufren de abuso. Y yo puedo codificar esto mismo como, por así decirlo, lo que es el abuso. Esto lo puedo hacer desde directamente con el mouse, dándole clic derecho, asignar código, o seleccionando y en la parte superior me aparece lo mismo, asignar código, crear cita. En este caso voy a asignar otro código. Y yo aquí puedo decir, bueno, aquí me está tratando otros temas, además de la vulnerabilidad, que tienen que ver con vulnerabilidad, como la persona que me responde este cuestionario está explicando la vulnerabilidad y qué elementos están asociados con ella. En este caso sería la vulnerabilidad está asociado a lo que es el sufrimiento. Agrego el nombre de código y le doy el signo de más. Pero además de esto, también está hablando de abuso. El mismo procedimiento, agrego nombre de código y le doy en la casilla de más. En todo momento, al desplegar el menú de codificación, van a aparecer todos los códigos que yo he utilizado. Y aquí directamente lo puedo ir agregando, simplemente dando clic con el signo de más. O puedo decir, digamos que me equivoqué, y simplemente le quito o le doy el signo de menos. Digo, pues no se refiere a vulnerabilidad, me equivoqué, o quizás no esté hablando meramente de sufrimiento, sino que es la persona la que está sufriendo. Entonces, que otro lo hace sufrir, que esto tiene que ver más que con el abuso, yo puedo decir, bueno, tiene que ver con sufrimiento, o, o no. Simplemente le doy en menos y desvincula el código a la cita. En todo momento yo puedo estarlo agregando o quitando. ¿Se fijan? Si le doy más, asigna el código. Si le doy menos, lo desvincula. Y así posteriormente podemos ir trabajando con toda nuestra información, con todas las respuestas que hayan dado las personas. Podemos inclusive vincular las respuestas entre sí. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente seleccionamos la cita, que en este caso sería en la parte derecha. Aquí podemos seleccionar los códigos o directamente la cita. Dándole clic derecho, yo puedo decir, esta respuesta tiene que ver con esta otra respuesta. Entonces lo que voy a hacer es marcar esta cita como origen, hipervínculo. Selecciono la otra respuesta, le doy clic derecho y al momento de poner como destino, yo puedo ver qué tipo de relación tiene
o qué relaciones tienen estas dos respuestas. En este caso, o sea, la respuesta de vulnerable me la explica más adelante, entonces puedo decir que es una relación de explicación y el programa automáticamente me crea estos vínculos. Esto es sumamente importante cuando estamos aplicando un cuestionario en línea y en un momento preguntamos algún elemento, alguna opinión, pero posteriormente también estamos indagando sobre esa misma respuesta. En este caso yo estoy pidiendo a lo que me responde al inicio que me lo explique en las preguntas posteriores o una pregunta posterior. Y así sucesivamente podemos ir trabajando con absolutamente todos nuestros documentos, ya sea uno por uno, podemos irlo trabajando uno por uno, o desde el mismo administrador de códigos, yo puedo, como quien dice, adelantar un poquito lo que es todo este proceso de asignación de códigos. Simplemente escojo el título de mi pregunta. En este caso vamos a irnos a, digamos, a lo que es esta pregunta, que se convierte en código. O sea, todas las respuestas que se dieron en esta pregunta están codificadas. Le doy doble clic y aquí ya puedo ver en general lo que son todas las respuestas. Y aquí mismo también puedo empezar a codificar. O sea, si no me interesa ir documento por documento, en el caso de las encuestas, puedo irme pregunta por pregunta. Recordando que la pregunta se convirtió en un código y englobó todas las respuestas que tiene esa pregunta dentro de todo el cuestionario. Aquí mismo puedo irme, por ejemplo, a lo que es, en mi caso 3, que es la respuesta, dicen, bueno, son seres humanos. Aquí mismo selecciono simplemente cualquiera de las citas y puedo asignar un código aquí directamente. Mismo procedimiento, yo puedo pensar o relacionar, bueno, ¿a qué se refiere con son seres humanos? Por ejemplo, puedo decir que esto es de un proceso de humanización. El momento de darle en el símbolo de más, ya me lo asigna. Si yo me equivoqué, aquí mismo puedo seleccionar el código e ir quitándolo. Aquí puedo decir, bueno, me equivoqué, no es el proceso de humanización, sino que pues es un reconocimiento de la otredad, o sea que también los reconocen como seres humanos. Simplemente selecciono y le puedo dar en el símbolo de menos y lo desvincula. Esto lo puedo ir haciendo documento por documento y en el caso de lo que son los cuestionarios o la importación de encuestas, como me importa cada pregunta como si fuera un código y todas las respuestas están asignadas a ese código, yo puedo abrir pregunta por pregunta, abrir y ver todas las citas que tienen esos códigos e ir codificando, o sea, por separado o puedo codificar caso por caso. Aquí algo muy importante, sobre todo para los que tenemos computadoras algo viejitas, siempre recuerden estarlo guardando. Entonces, ¿cómo puedo ya empezar a visualizar, a ver lo que ya son todas mis
bueno, para ver lo que es mi proceso inicial de análisis. Atlas TI tiene una herramienta excelente, lo que es la creación de redes, y puedo ver de una manera visual cómo es que se estructura, digamos, estas dos citas que yo he relacionado, que yo ya he asignado una serie de códigos, cómo ver esto de una manera visual y empezar a darle una estructura, un orden. Simplemente selecciono tanto la cita, alguno de los códigos o la relación, y le doy clic derecho y le digo, bueno, lo quiero ver de manera visual, le doy abrir red. Esperamos un momentito. Y yo ya puedo empezar a ver cómo es que se empiezan a estructurar. Por ejemplo, en el caso 2, yo estos dos segmentos o estas dos citas les asigné el código vulnerabilidad. Aquí me aparece a qué documentos están vinculados. Y puedo empezar a crear lo que es un mapa semántico. Pero a su vez, vamos a explorar un poco lo que es la vista de red. Yo quiero ver la cita en su totalidad. En la parte superior van a aparecer todas las opciones para lo que es la generación de redes. Voy a ir a vista y quiero que me dé una pequeña vista previa. Esto me va a visualizar la respuesta en su totalidad o la cita en su totalidad. Y puedo ir agregando nuevos elementos, puedo ir quitando elementos. Por ejemplo, en este caso no me interesa saber de qué documento viene. Simplemente doy clic derecho y a retirar de la red. Funciona igual con el botón suprimir. Entonces yo aquí ya puedo ir ordenando de una manera visual, empezar a estructurar mis resultados. Y además puedo ir agregando que otros elementos están asociados a cualquiera, tanto de mis citas como de mis códigos. Yo quiero decir, bueno, estas dos citas tienen que ver con vulnerabilidad, pero recordamos que también los codificamos con otros elementos. Simplemente a darle clic a cualquier elemento para incorporar todo lo que está asociado con ellos. Luego dar clic derecho, agregar vecinos, y quiero que me agregue todos los códigos que están asignados a este elemento. Entonces yo ya de una manera visual y un poco más interactiva puedo ir creando estas relaciones tanto en el discurso como en la primera aproximación de estar teorizando. En este caso, desde el discurso, me está diciendo que existe una relación entre vulnerabilidad que se explica desde el sufrimiento. Yo ya asigné códigos y puedo decir desde estos datos
Siempre hay que recordar que hay que partir desde los datos, desde lo que nos dicen nuestros informantes, que existe relación entre la vulnerabilidad, el sufrimiento y el abuso. Entonces yo puedo empezar a relacionar lo que son mis elementos, mis códigos, y empezar a generar poco a poco, ir teorizando de que la vulnerabilidad tiene que ver con sufrimiento y abuso. Pero, ¿qué tipo de relación tienen? El programa Atlas TI nos da una serie de vínculos que podrían ayudar a explicar y a relacionar lo que son nuestros códigos. Y yo puedo decir, selecciono el código y nos va a aparecer un pequeño circulito que al darle clic, yo puedo decir, el sufrimiento tiene relación con vulnerabilidad, y el tipo de relación que tiene con la vulnerabilidad es que es causa de, es parte de la vulnerabilidad, es una propiedad de la vulnerabilidad, está asociado con, o podemos crear un nuevo tipo de relaciones. En este caso puedo decir, el sufrimiento está asociado con la vulnerabilidad, porque desde el discurso de mis informantes existe esa relación. Es decir, para explicar la vulnerabilidad, la persona me da ciertos elementos que yo puedo relacionar. Entonces, ¿dónde está el abuso? Entonces yo puedo decir de la misma manera, le doy clic en el circulito y puedo decir que el abuso provoca o es causa de sufrimiento, y ya la manera en que yo lo organice, que sería más una cuestión, bueno, de un primer momento sería una cuestión estética y sobre todo de orden. Entonces yo aquí ya puedo ir viendo de una manera tipo flujo y un poco más fluida de cómo la vulnerabilidad está asociada con el sufrimiento y que es el sufrimiento una causa del abuso. Entonces yo aquí le puedo dar un orden para empezar a explicar lo que mis informantes me están diciendo. Que también puedo asociar lo que es el abuso con, por ejemplo, la vulnerabilidad. Yo puedo decir, estos dos elementos se relacionan debido a que el abuso es parte de la vulnerabilidad. Que también hay que ver muy a detalle la direccionalidad de la relación. Porque en este caso yo estoy diciendo que el abuso es parte de la vulnerabilidad. Pero, digamos, me equivoqué y yo puedo ver que es el abuso lo que provoca la vulnerabilidad. Simplemente le doy clic a la relación, lo selecciono, le doy clic derecho perdón, puedo invertir el sentido y puedo decir que la vulnerabilidad es parte del abuso. Entonces ya empiezo a jerarquizar un poco lo que es mi red. Puedo ajustar a ventana, es decir, que me lo acomode, y puedo agregar ciertos elementos visuales. Le puedo decir al programa, bueno, pues no me gusta que estén así las relaciones, simplemente quiero cambiar la ruta y puedo decir que me dé lo que es una ruta polilínea
es más que nada para una cuestión visual. Y el programa me cambia solamente de manera estética. Ahí está. Yo digo, bueno, pues no me gusta cómo se ve. Puedo decirle que pues, me lo deje recto. Y a su vez también lo puedo organizar, o que el programa me lo organice de una manera automática de acuerdo a la direccionalidad de mis relaciones, de mis vínculos, y al mismo peso de los códigos. Esto quiere decir cuántas veces he utilizado abuso, cuántas veces he utilizado sufrimiento y vulnerabilidad. En este caso solamente lo he utilizado una vez. Aquí puedo decir, bueno, este me sobra. Y puedo decirle al programa, bueno, pues ayúdame un poquito. Quiero que me lo organice de una manera jerárquica. Y quiero que sea de arriba hacia abajo. Entonces el programa automáticamente me va a estar creando estas pequeñas rutas, que son más que nada cuestiones visuales. Entonces esto me va a ayudar a explicar de que la vulnerabilidad, de acuerdo a mis informantes, es parte del abuso que sufren los migrantes en su camino, porque así me lo están diciendo mis informantes, y a su vez está causando sufrimiento. Esto quiere decir que la vulnerabilidad es parte del abuso que tienen los migrantes en su trayecto, que esto les causa sufrimiento a los migrantes. Entonces aquí ya tengo mis elementos teóricos, mis primeros elementos teóricos, donde yo estoy empezando a generar esta teoría explicativa, y mi fundamento empírico. Entonces, a partir de esta respuesta de un solo caso, del discurso de un solo informante, yo estoy generando una ruta explicativa. Lo que son la ruta y el diseño, el programa automáticamente me lo va a organizar. Esto nos ayuda a que no estén así, digamos, en dado caso sea muy extenso ya nuestra red, el programa nos va a ayudar a que se vea estéticamente más comprensible o visualmente más comprensible, que tenga cierta lógica también lo que nosotros estamos hablando ya en la explicación que estemos dando en nuestros resultados, como en la red semántica que generamos a partir de los resultados. Entonces esto nos va a ayudar a explicar de una mejor manera. Y aquí podemos jugar, depende ya también del gusto de cada quien, de si lo quiero dar cierto orden. El programa nos da sugerencias. Esto no quiere decir de que me voy a quedar con la primera que el programa me diga, sino que el programa me está dando unas sugerencias de orden que si no me gustan, yo simplemente le doy ya mi estilo. Aquí lo ideal siempre es partir de lo más general. En este caso sería la vulnerabilidad, a los elementos explicativos. De esta misma manera puedo ir consultando cualquier otro elemento o código que yo haya creado. Vamos a ver otro pequeño ejemplo. En este caso, nos vamos a ir a otro documento. Quiero irme a mi caso 17 o a mi informante número 17.
voy a hacer lo mismo. Voy a ver qué fragmentos de información son importantes, qué elementos de información le dan sentido a lo que es mi investigación, qué fragmentos de información tienen una carga significativa importante, y puedo ir codificando. Puedo irle agregando estas pequeñas etiquetas. Simplemente selecciono, le doy clic derecho, asignar código. Pongo el nombre, le doy clic en más y ya me lo está asignando. Para el caso de los cuestionarios también puedo jalar, como repito, que desde un inicio lo que es el título de la pregunta o el título de la casilla me lo codificó, o sea, me codificó todas las respuestas que están en tal o cual casilla con el título de la pregunta. Entonces, aquí también puedo ver una totalidad de las respuestas. Entonces, yo quiero ver la vista de red solamente de este elemento, le doy clic derecho, abrir red. Y puedo decir, bueno, quiero ver de manera visual porque soy más visual para trabajar, o sea, me gusta trabajar más de una manera visual. Abro cualquiera de los códigos, que en este caso es una de las preguntas, y aquí mismo puedo importar todas las respuestas, todas nuestras citas que estén asociadas a este código. Entonces simplemente con clic derecho, agregar vecinos, les digo, bueno, agrégame todas las respuestas que estén aquí. Simplemente ya empiezo a ver lo que es de una manera visual todas las respuestas. En este caso voy a quitar algunas. Y también desde lo que es mi vista de red, yo puedo asignar códigos. Por ejemplo, si no quiero ir documento por documento, si no quiero ver la lista de citas, así como vi lo que son todas las respuestas asociadas a un código, aquí mismo puedo agregar códigos. Simplemente doy crear un código. Puedo decir, bueno, aquí me está mencionando viajero. Aquí me está diciendo pobreza, que van de paso, necesidad. Entonces yo aquí también puedo empezar a codificar. Sin necesidad. Aquí ya tengo mi código. Igual como puedo vincular un código con otro código, aquí mismo puedo asignar vincular el código con una cita. Que esta sería una manera como o una forma de hacerlo pregunta por pregunta. Y podemos empezar a codificar tanto desde la red. Podemos codificar desde cada caso, o sea, documento por documento. Podemos codificar a manera de lista. Y todo lo que nosotros estemos codificando y relacionando, podemos generar lo que son estos elementos visuales, nuestras vistas de red, para empezar a categorizar o generar un flujo explicativo a las respuestas que nos están dando nuestros informantes. En
En este caso, por ejemplo, ya para empezar a categorizar, digamos, tengo los elementos explicativos a una parte del discurso, pero estoy viendo ya desde mi revisión bibliográfica, desde los autores que yo estoy tomando, que estos tres elementos tienen que ver con algún concepto, o que estos tres elementos pueden explicar algo, ya un concepto teórico, ya un poco más centrado en una teoría, en algún autor. Entonces desde aquí yo ya puedo empezar a ver qué elementos están asociados, en este caso qué códigos. Yo puedo decir, estos tres códigos tienen que ver con un concepto que precisamente desde la teoría me están diciendo que, de acuerdo a las características migratorias o del flujo migratorio, se vive en un estado de vulnerabilidad, que hay abusos, que hay sufrimiento. Y yo puedo decir, bueno, estos tres elementos me ayudan a explicar algo más grande, que puede ser un concepto, ya un concepto teórico, ya algo más aterrizado a la bibliografía que yo estoy tomando. Entonces yo estoy partiendo desde la evidencia empírica, empiezo a teorizar, pero estoy teorizando desde lo empírico, y todo esto lo puedo ya vincular a algo más grande. En este caso puede ser ya un concepto teórico. Entonces yo puedo seleccionar lo que son mis códigos, le doy clic derecho, perdón, uno, dos, perdón, selecciono, me voy a la opción de nodos y le digo crear grupo de códigos. Un grupo de códigos, en este caso, puede ser una categoría, ya un concepto teórico. Yo puedo decir la vulnerabilidad, el sufrimiento y el abuso. Son elementos que me pueden explicar la cuestión de la precariedad. Entonces yo aquí tengo ya un elemento teórico, los elementos que pueden explicar este elemento teórico, es decir, sus características, y mi evidencia empírica. En este caso nosotros partimos desde el discurso, empezamos a teorizar en un primer momento, y esto lo aterrizamos a ya una explicación mucho más amplia, una explicación teórica. Aquí ya podemos suponer, bueno, ya es un primer acercamiento al análisis de datos, y yo quiero exportar ya en parte mis resultados o mis resultados preliminares. Yo quiero empezar a exportarlos a mi informe, a darle mi reporte a mi asesor que me está enfadando con que quiere resultados. Yo puedo exportar este mismo elemento gráfico, esta red, como una imagen. Pero además quiero citar a la persona, o sea, en mi explicación también quiero. Entonces me voy al administrador de códigos y vemos que aquí ya automáticamente me sincroniza todos los elementos de dentro de lo que es el programa, la categoría que yo creé, que en este caso el programa lo llama grupo de códigos. Yo aquí puedo consultarlo directamente. En el administrador de códigos puedo ver que aquí me agrupó, aquí tengo mi categoría, esta agrupación que yo hice, que contempla
los elementos que yo le asigné, y aquí mismo yo puedo exportar un informe ya con las respuestas en total. Entonces yo digo, bueno, pues quiero un informe de esta categoría que hice ahorita al inicio, en este primer ejercicio de análisis. Yo quiero que me cree un informe. Me va a desplegar el siguiente menú. Dice, bueno, pues quiero, aquí me va a decir que hay 3 ítems filtrados, o sea, son estos 3 elementos. Quiero que me agregue las citas, códigos. En este caso solamente nos interesan ya las citas. Le doy crear informe. Esperamos un momentito a que genere el informe.